Como cada fin de semana les estamos presentando Mundo Beatle a través de todobeatles.com con enlace exclusivo para Argentina vía la programación de EGB Radio. El miércoles 11 de agosto estuvimos conversando con Jorge Ramos vía Zoom de varios temas Beatle. Jorge mantuvo comunicación con Mundo Beatle desde Puebla, México. Él forma parte del equipo de Beatles Ahora y tiene a su cargo actualmente el canal de YouTube Beatles Library. Vamos a compartir con ustedes en los próximos minutos parte de lo que fue esta interesante charla que esperamos disfruten tanto como lo hicimos nosotros. Jorge, para Mundo Beatle vamos a recordar un poco la época en que nos conocimos. Yo estuve en Ciudad de México para los festivales desde el 2017 hasta el 2019. Fui a la ciudad de Puebla. Precisamente estabas con Luis Limón en el programa Beatles Ahora. Una de las características que tenían ustedes es que estaban mucho con la cuestión de las novedades. Cada presentación de su programa tenía algo que había salido en el mundo Beatle en ese momento y ustedes lo presentaban, sea memorabilia, discografía. En una ocasión presentaron el muñequito de John Lennon. Un programa bastante atractivo, sobre todo visual, bastante interesante. Prácticamente ustedes, los tres conductores que estaban ahí, cada uno tenía un complemento para el otro, en el sentido de las opiniones, en el sentido de las cosas que llegaban. Un muy buen equipo y yo felicitaba bastante ese trabajo. También tuve la oportunidad de ir al estreno que hicieron de la película Imagine y también esos eventos que ustedes tenían, ¿no? ¿Qué es lo que se extraña ahora de Beatles Ahora? ¿Qué es lo que podrías indicar también de labor tuya, como de Luis Limón y el otro conductor? Nosotros aquí en Puebla, como Beatles Ahora, terminamos siendo un equipo de tres. Luis Limón, tú ya lo mencionaste, el doctor Víctor Méndez y tu servidor. El programa se llama Beatles Ahora y tenía justamente el adjetivo de ahora, ¿no? Acompañando el nombre, evidentemente, de la banda. Y pues justamente queríamos hacerle un tanto de honor al nombre y de que el programa estuviera en el ahora, en eso que tú me llamas, que eran los nuevos lanzamientos, llámese discografía o llámese memorabilia o llámense libros incluso. Y entonces teníamos mucho esa cuestión de que si podíamos tenerlo a nuestro alcance, lo obteníamos, ya fuese Luis o el doctor o yo, y lo presentábamos en el programa. Lo atractivo del programa era que hacíamos algo así como lo que ahora inunda mucho las redes, que es el famoso unboxing, ¿no? Entonces abríamos, muchas de las veces llegamos a abrir material ahí en el programa. Lo interesante es que cuando era por radio, comenzábamos ya a hacer esa muestra de material mediante Facebook Live, y cuando estuvimos en televisión por demanda, Distrito Indie, era un programa ya con una producción bien hecha, una producción profesional, y pues lo podíamos hacer por televisión y por internet, y ahí mostrábamos todo el material. Muchas de las veces, cuando por ejemplo habían efemérides de algún lanzamiento de algún disco, se cumplían años de lanzamiento de algo, digamos que entre Luis, el doctor Víctor y yo llevábamos hasta el lugar, hasta la estación, o en este caso el canal, todo el material que tuviésemos, ¿no? Por ejemplo, de Please Please Me o de With the Beatles o de cualquiera que fuera el lanzamiento, y pues juntábamos, ¿no? Todo el material y presentábamos diferentes ediciones del disco, cosas que a lo mejor yo no tenía, las tenía Luis o el doctor o viceversa. Entonces era lo atractivo del programa. Ahora el programa se quedó, en ese formato por lo menos, se quedó como en stand-by. No descarto en algún futuro pues regresar, porque es algo que hacíamos Luis, el doctor y yo, cada uno tenía su propia labor, ¿no? Cada uno tenía su propio trabajo, su propia forma de ganarse la vida, y esto lo hacíamos justamente como una reunión de amigos, ¿no? Lo hacíamos como ese rato en el que no ganábamos, porque eso sí debo decirlo, o sea, ganábamos en experiencias, ganábamos en amistades, como por ejemplo haberte conocido a ti y a tu equipo, pero no en el tema económico. Entonces muchas de las veces, más bien a ese tipo de proyectos se les tiene que invertir traslado, gasolina, muchas cosas. Entonces lo hacíamos como un programa que era para amigos, era un programa en el que se reunían amigos y pues trataban de compartir ese material, ¿no? Ahora, pues hay muchas cosas que desde que no estamos pudimos haber mostrado, y desafortunadamente mientras no esté el espacio, mientras no podamos regresar por este tema de pandemia, pues el material está aquí, ¿no? Yo aquí ahorita
alrededor de mí. Bueno, podría mover la cámara. Estoy en el cuarto donde yo concentro todo mi material, ¿no? Entonces, pues muchas de las veces quieres compartir este disco, quieres compartir este libro, quieres compartir muchas cosas y que no solamente estén ahí en el aparador. Aquí en la ciudad de Puebla ya era un programa de tradición, fue un programa que además estuvo al aire en una de las estaciones de radio más importantes de la ciudad de Puebla por muchos años y yo estuve todavía como parte de ese, digamos que de ese esplendor del programa, ¿no? Pero tú sabes, lo hacíamos en radio únicamente, en frecuencia modulada, que es el FM. Y después, bueno, vinieron muchos cambios, estuvimos en AM, ya de ahí yo ya constante junto con Luis, en AM se nos unió el doctor Víctor, y pues de ahí estuvimos ya en muchos otros lados, ¿no? Lo hicimos en algún momento en YouTube. De hecho, muchos de los programas están alojados en iVoox, en esta plataforma en la que todavía ustedes pueden buscar Beatles ahora en iVoox y descargar programas de hace 4 años. Había un canal también por demanda que se llamaba Dimas TV, en donde también hicimos muchos programas con una producción muy profesional, era televisión. Posteriormente estuvimos en Distrito Indie. Entonces, digamos que el programa se diversificó y pues a la gente le gustaba eso. Y como tú lo dices, Carlos, la parte en la que podíamos mostrar ese material que a veces el fan no lo puede adquirir al momento. Entonces, pues tú lo que quieres es ver, ¿no? Cuál es el atractivo del material, no solamente ver una foto, sino verlo en vivo. Y pues era justamente lo que pretendíamos con el programa. Y bueno, tienes tu canal en YouTube, en este momento Beatles Library. Lo que quiero preguntarte es cómo estás llevando la cuestión de la presentación y más o menos cuál es tu línea de idea de lo que vas a presentar. Justamente el canal yo lo inicié a razón de que inició la pandemia, porque pues nos alejamos del micrófono, nos alejamos de las cámaras, sin la presunción de decir que éramos hechos para eso, ¿no? El programa llegó a estar en televisión por circunstancias y por amigos que confiaron en el proyecto y bueno, nos tuvieron en el canal, pero te acostumbras a esa dinámica. Vi que muchas personas estaban haciendo muchas cosas por YouTube, ¿no? Esas posibilidades que pues en esta pandemia podías explotar. Hice una primera serie de episodios justamente cuando se anunció el lanzamiento por fin del Let It Be, que tú sabes que también hubo por ahí un stop y que pues ya por fin parece que en próximos meses lo vamos a tener, previo a todo lo que fuera el boom del saber que Let It Be se iba a por fin relanzar, una serie de capítulos de las sesiones de grabación de Let It Be, tanto en los estudios Twickenham como en los estudios de Apple. Pero lo interesante de esta serie de programas, que tengo 5 en mi canal, es que estaban narrados en español. Entonces era una relatoría del trabajo de la banda, el día a día de las sesiones para Let It Be, con fragmentos de canciones, no más bien canciones completas de las sesiones del disco. Yo lo comencé a hacer porque mi idea era hacer el total de número de días que abarcaron las sesiones para Let It Be, tanto en Twickenham como en Apple. Yo era con esta visión que tenía de que en algún momento el público o el fan de habla hispana pudiera descargar estos capítulos, ponerlos en un CD en orden cronológico y pudieran escuchar algo así como un audiolibro, ¿no? Esa era mi idea, porque además está acompañado de música. La restricción es mucha. Yo tengo que necesariamente utilizar grabaciones no oficiales para que YouTube no haga el bloqueo del video. Si uno utiliza canciones oficiales, pues desafortunadamente hacen un mute sobre lo que es el video. Pero eso no deja también de que hay mensajes en los que, aunque sea una versión no oficial, YouTube te dice que ha detectado la melodía de tal canción. Y es que son canciones tan famosas que es imposible que el algoritmo de YouTube pueda fallar, ¿no? Ese fue en un primer momento el proyecto que tuve. Después hice música para la cuarentena, que consistía en invitar a una serie de amigos que gustaran de la música y que presentaran los discos en vinil, nada en CD, todo en vinil, que ellos recomendaban para la pandemia, ¿no? Como para pasar una tarde de pandemia cuando estábamos en el inicio de la misma, que era un encierro pues total. Yo hice 3 capítulos, pero te voy a decir, Carlos, que fue una labor titánica porque para un programa de 20 minutos, video y con edición, porque no era así como que lo sacara yo a la y se va como lo grabé y ahí lo pongo y listo, no, que había una edición de por medio. Cada episodio de 20 minutos me llevaba a mí 7 horas de trabajo de edición. Entonces, yo trabajo, ¿no? Soy profesor
y muchas de las veces pues llegaba o estaba en casa y tenía compromisos de la escuela y tenía revisión de trabajos y tenía muchas cosas que hacer. Y entonces aprovechaba la noche, pero si yo empezaba a 11 de la noche, estaba terminando 4 o 5 de la mañana. Era un trabajo bien laborioso y pues como que también lo abandoné. Después comencé a subir cápsulas, algunas cosillas interesantes, videos que hice. Tengo uno que tuvo mucha respuesta, que fue el día que murió Astrid Kirchherr. Hice un video póstumo. Posteriormente hice un video conmemorando también el cumpleaños 76 de Paul, me parece, 76 creo. Y también tuvo una muy buena respuesta. Entonces, he ido subiendo cosas que considero que sirven para el fan. Fíjate que lo último que subí fue una entrevista que Paul dio para una radiodifusora, para una comunicadora en nuestro país, una señora, es muy reconocida en el país, se llama Charo Fernández. Y cuando Paul estaba por venir a México en el 2017 con la gira One on One, le dio una entrevista a Charo Fernández. Paul estaba en Londres, me imagino, e hicieron una entrevista por enlace telefónico. Pero ¿sabes cuál fue la situación, Carlos? Y yo no lo puedo comentar, eso lo comentaría si estuviéramos en radio. La situación fue que la entrevista la pasaron 11 de la mañana y en un día entre semana, es decir, en un día laboral. Entonces, ¿tú sabes, Carlos, cuántos fans escuchan la radio 11 de la mañana en un día laboral? De lunes a viernes, pues muy pocos, porque la mayoría están en sus trabajos, en sus actividades tantas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que ese día, el día de la entrevista, estaba yo dando clase y pues yo le dije a mis alumnos, ¿no? Denme un segundo, jóvenes, conecté un audífono a mi celular, puse la radio y afortunadamente mi radio tenía entonces, el celular que tenía entonces tenía la capacidad de poder grabar el radio, el audio de la radio, y no escuché yo la entrevista, la grabé y dejé que se grabara mientras yo di clase. Ya cuando terminé mi día de jornada y demás, me puse los audífonos, escuché el programa y dije, qué bueno, sí se grabó completo. Entonces era algo que aquí en México muy pocas personas tenían o tuvieron la oportunidad de escuchar porque no se volvió a repetir esa entrevista. Entonces hasta hace poco la encontré, hice una edición, es completa la entrevista, pero el programa estuvo también entre secciones de música y datos referentes a Paul y demás, pero yo lo único que quise hacer es la entrevista tal cual fueron 10 minutos, el programa duró 1 hora y media más o menos, pero la entrevista en sí fueron 10 minutos y lo subí al canal. Entonces son cosas que siento que ayudan en el sentido de completar, ¿no? Esa parte de la historia, digo, particularmente para México, de cuando Paul estuvo aquí en 2017. Para quien no lo tiene, pues es un muy buen medio para poderlo obtener y recordar o decir, me acuerdo que no pude escuchar esa entrevista porque estaba en el trabajo. Entonces, pues ya la subieron en este canal y ya desde aquí la puedo escuchar, ¿no? Y no solo escucharla, sino tenerla, porque tú sabes que desde YouTube se puede descargar audio y video, pues como ese ofrecimiento, ¿no? Por parte del canal para el fan. Y pues si en algún momento los que nos escuchan o van a enterarse de esta plática, pues el canal está como Beatles Library de biblioteca, solamente que en inglés Library, y así lo pueden encontrar. Actualmente ya no está el nombre como tal Beatles Library, está como Jorge Ramos, pero si ustedes ponen Beatles Library en YouTube, le remite inmediatamente al canal. For goodness sake. Como cada semana desde enero del 2016, por sexto año consecutivo, a través de todobeatles.com y con enlace exclusivo para Argentina vía la programación de EGB Radio, llevamos a sus hogares 120 minutos de música e informaciones del cuarteto de Liverpool. Cada país tiene sus testimonios de las visitas Beatles que ha habido, ¿no? En el caso de ustedes, yo cuando he ido allá, por mi intermedio de los chicos que colaboran con Mundo Beatles, ellos han conseguido lo que se refiere a las presentaciones de Paul, de Ringo. Me he traído los DVDs, también he llevado los que hemos grabado nosotros acá en Lima. Entonces es un intercambio bastante interesante en cuanto a poder compartir estas cosas que son tan especiales, muy emotivas, y también dentro de la colección para poder disfrutar de la música, ¿no? También del video. Claro, y es que mira que a nosotros hay algo que nos une de manera muy particular. Pienso yo que es, por supuesto, el gusto, ¿no? Por los Beatles, por la música de los Beatles y el rock en general, pero también nos une algo bien importante que es el lenguaje, la lengua, ¿no? A mí siempre se me ha hecho muy atractivo cuando Paul ha estado en un país de habla hispana,
se me ha hecho muy atractivo tener los conciertos de estos países. Yo de ustedes recuerdo ahorita particularmente tener tanto en CD como en DVD las presentaciones de Perú, me parece que fueron de 2011 con la gira Up and Coming, si no me equivoco. De Argentina tengo algunas de las presentaciones que ha dado, incluso desde el 93. De Brasil, sabemos que ellos falan, no hablan. Pero también me parece como parte, ¿no? Del continente y sale de lo común de escuchar a un Paul en Europa o en un país que su lengua oficial es el inglés, o en los Estados Unidos, o ya hablando, por ejemplo, de otro país como Francia o qué sé yo. Siempre me ha atraído mucho más ese país en el que tenemos, además del gusto por la música de Paul, la lengua, ¿no? Eso es bien importante. Aquí en México hemos tenido ya la oportunidad de ver en varias ocasiones a Paul. Yo soy relativamente joven en comparación con quienes pudieron verlo por primera vez aquí en nuestro país, que fue en 1993. Yo te digo, y pues ya lo sacarán cuentas, ¿no? En 1993 yo tenía 5 años y entonces no tenía, por supuesto, en ese entonces ningún tipo de opción de ni siquiera poderle haberle dicho a mis padres, llévenme a ver a Paul, ¿no? No pasaba eso, no iba a pasar y bueno. Pero a partir de 2002, que fue la segunda visita de Paul, o sea, tuvieron que pasar 9 años para que Paul regresara a México. Fueron 3 fechas. Yo tuve la oportunidad de ir a la tercera fecha de 3 que dio. A raíz de ese concierto en adelante, y porque entonces dependía también mucho de mis padres, ¿no? Para 2002 entonces yo tenía 14 años, 15 años, y entonces pues dependía mucho de si mi papá me decía, ok, te acompaño, porque pues yo no me iba a la Ciudad de México solo. Pero a raíz de eso, él vuelve en 2010 a 2 fechas y veo las 2. Él vuelve en 2012 con 3 fechas y veo las 3, que en 2012 fue el concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, y regresa en 2017 y lo veo nuevamente. Entonces, digamos que a raíz de eso no lo he dejado ya de ver, ¿no? Así sean 2 o 3 fechas o esté en la Ciudad de México, porque uno de esos conciertos fue en Guadalajara, que es provincia. Entonces ya no he dejado de verlo. A Ringo tampoco. A Ringo desde que vino él sí por primera vez en 2011 al Auditorio Nacional, en todas y cada una de las presentaciones que ha dado Ringo en nuestro país, que ya son, haciendo cuentas, ya deben de ser al momento 9 o 10 presentaciones. Me parece que la 11 era ahorita que iba a estar, el año 2020. Entonces ya no he dejado de verlo. Todo eso es como para mí querer tenerlo, porque aparte bien lo dices, forma parte de un recuerdo muy, pues muy especial, ¿no? Y a veces yo debo confesarme que también a veces no todo lo comparto. Hay cosas que quieres tener solo para ti. Ese es el punto, ¿no? Del canal. Lo que sí encuentro y se me hace fácil editar y poder ponerlo a la mano del fan, yo les llamo de los colegas, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos en el mismo ámbito del coleccionismo, del gusto por los Beatles, para mí son colegas. Lo pongo y créeme que seguiré subiendo material, eventualmente, quizá ya no con el mismo tiempo que cuando inició esta pandemia, pero el canal seguirá activo. Entonces, si nos gustan seguir por ahí, suscribirse al canal, pues eso, como les digo, también a mí me dice que hay personas que lo están siguiendo y que esperan un lanzamiento por ese medio, ¿no? Ya que hablabas de que era nuestro idioma en español, uno de los Quarrymen habla español y estuvo en esa presentación, Rock Days, que estuvo también con Chas Newby, que formó parte de los Beatles por 4 o 5 presentaciones. ¿Cuál fue tu experiencia en tener a esos personajes en ese festival? El festival es organizado por Ricardo Calderón, que es uno de los máximos representantes digamos, de la Beatlemanía mexicana. Siempre hay que dar ese crédito, ¿no? La oportunidad que nos dan este tipo de eventos para poder conocer a personajes relacionados, por supuesto, con la historia de los Beatles, porque no los ves a lo mejor, no los ves tan comúnmente si no viajas, por ejemplo, a un festival en los Estados Unidos, ¿no? Y menos ahora con pandemia. O no los ves si no viajas a la Beatle Week en Liverpool,
Entonces, el que vengan o los acerquen ¿no? a nuestro país es algo también de agradecer. Yo veía a Rod, veía a Shaz, y no puedes menos que pensarlos en ese día, ¿no? En ese día tan especial para la música contemporánea, tan importante, aunque muchos lo desconozcan o lo nieguen o lo quieran negar, que fue el que John y Paul se hayan conocido. Pero tú ves a Rod y sabes que estás frente a un porcentaje importante de esa historia, ¿no? Alguien que lo vivió, y también no hay que ser tan exigentes con él, porque imagínate cuántos años han pasado desde ese día, que además fue un día que él pudo haber tomado como un día cotidiano. Si él hubiese sabido que ese día iban a conocer a ese chico que junto con John iban a cambiar la historia de la música moderna, te apuesto que Rod hubiera tomado hasta con lápiz una bitácora de qué pasó, ¿no? Pero eso era un día tan cotidiano que a la distancia, bueno, pues yo creo que entre ellos se apoyan de esos recuerdos lejanos que puedan tener. Los conoces, tienes la oportunidad de darles la mano, de tomarte una foto, y más que la foto, porque la foto es el recuerdo para la posteridad, pero de estar junto a ellos, ¿no? Y decir o pensar, este hombre estuvo en el escenario con John, este hombre seguramente en muchos momentos le dio la mano a John, o abrazó a John, o bromeó con John, ¿no? Es muy padre, ¿no? El poder hacer como ese flashback, evidentemente con Shaz, pues un momento de menos vivencias con ellos. Ahora sabemos que Shaz fue un bajista que fue algo así como un suplente temporal, ¿no? Pero de alguna manera también convivió con ellos y también tocó en el escenario con ellos, ¿no? Algunas presentaciones. Entonces, no hay más que valorar, ¿no? La presencia de estos personajes. Máxime, y se va a escuchar muy cruel, pero que son personas ya de una edad considerable y que sabemos que hemos ido perdiendo de a poco a piezas fundamentales, ¿no? En la historia de ese rompecabezas que es la historia de los Beatles. Y cuando alguien que estuvo cercano a él, pues muere, no nos queda más que sentir esa pena de quizá no haberlo conocido, de quizá no haber tenido una foto, mientras no la podamos tener con Paul o con Ringo, que son quienes viven, pues es lo más cercano, ¿no? A estar con ellos, con alguno de ellos. Entonces, pues en personajes allegados a los Beatles he tenido oportunidad ya de estar con Bob Gruen, que fue fotógrafo casi de cabecera de John, con Jeff Emery, que para mí es uno de los más importantes, pieza fundamental de la historia de los Beatles. Gracias a los festivales de Ricardo también, con Freda Kelly, con May Pang, con Pete Best, que también el nivel que tiene Pete Best, ¿no? Con Tony Sheridan, bueno, en este último caso con Rod Davis, con Shaz Newby. Entonces he ido conociendo bueno, Mick Rock, que a lo mejor Mick Rock no es tan cercano o fue tan cercano a alguno de ellos, pero también es fotógrafo importante, ¿no? Entonces, he tratado de hacer como ese acercamiento, te repito, mientras no pueda llegar yo a Paul o a Ringo, lo haré con esas personas que han tenido esa cercanía con ellos. Con Brian Ray, por ejemplo, ¿no? También a él fue una cuestión mucho más íntima, que a veces estás acostumbrado a ver a los artistas como fan, ¿no? Pero con el tema de Brian Ray fue que él nos recibió a Luis y a mí como parte de la promoción que él hizo en la Ciudad de México, que esto es algo que posiblemente muy pocos sepan, pero Brian Ray, guitarrista de Paul, bajista más bien de Paul, de su actual banda, produce música, ¿no? Funge también como productor de música de algunos artistas. Entonces, él le produjo unas canciones a una actriz mexicana, y cuando esta actriz lanzó justamente esas canciones digamos, al mercado, al público, Brian Ray viajó hasta la Ciudad de México para acompañarla, digamos, en la promoción del lanzamiento de esas canciones, pero Brian venía como productor de esta chica. Entonces, tuvimos oportunidad por medio del programa Beatles Ahora de poder obtener una entrevista con él, y justamente llegamos a la Ciudad de México, al hotel donde Paul se hospeda desde 2002 cada que viene a nuestro país, que es uno de los hoteles más importantes en la Ciudad de México y donde llegan muchos de los artistas más grandes. Brian Ray estuvo ahí hospedado. Bueno, para mí de forma particular fue la primera vez que pude entrar a ese hotel, ¿no?
porque tú sabes cuando Paul ha estado en nuestro país, sabes que Paul está ahí adentro, pero entonces la seguridad está al tope. No es como tan fácil llegar y decir, oye, voy a pasar, ¿no? Entonces saben qué tipo de artista está y no puedes más que estar afuera del hotel. Pero esa vez tuvimos la oportunidad de que nos recibieron como invitados en ese hotel. Nos pasaron a una sala de juntas del hotel, donde Brian estaba dando ya algunas entrevistas para otros medios, y a nosotros nos dieron nuestro espacio particular. Nos dijeron, ok, esperen nada más que Brian termine, después de esta entrevista van ustedes, y lo importante fue que nosotros fuimos la última entrevista. Nosotros fuimos los últimos en esa agenda de ese día, y por lo tanto Brian nos dio más tiempo quizá del que podía, porque ya digamos que después de nuestra entrevista él ya rompía filas, ¿no? Entonces tuvimos oportunidad de estar con él un buen tiempo, en un ambiente mucho más privado, tomarnos la foto con él. A mí me firmó uno de los programas de la gira de 2002, cuando estuvieron aquí en México. Entonces, pues han sido muchas experiencias, ¿no? Que también me han dejado el gusto por los Beatles, y he conocido, te digo, gente muy importante, gente que sé que también está muy de lleno en esto, como él, es el caso tuyo, y pues esas son las satisfacciones, ¿no? Al final del día que te da este gusto por la música. Perfecto, Carlitos, pues me dio gusto saludarte, cuídate mucho y me saludas a todos allá por Perú. Ese fue un extracto de la conversación que tuvimos por Zoom con Jorge Ramos, él desde la ciudad de Puebla, y por supuesto, en mi caso, desde Lima, Perú. La conversación es bastante amplia, vamos a compartir algunos aspectos más en los siguientes programas.